Hola, ¿cómo están? Este video solamente es para el ejercicio que se hizo de distribución de frecuencias. Esta es la solución a ese ejercicio para que puedan resolver los que tenían dudas, alguna de sus dudas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, ya que tienes los datos, es observar todos tus datos que tienes y hay que obtener todos tus datos. Primero es obtener el número total de datos, que eso yo se los proporcioné, son 20 datos en total. No quiere decir la suma de datos, sino más bien cuántos datos tenemos. El dato mayor, el dato menor, el dato mayor es 22. Aquí si observan, pues el número más alto es 22 y el número más bajo es 13, ¿ok? Y el rango, no sé si recuerden que el rango es el dato mayor menos el dato menor, entonces nos da 9, ¿ok? ¿Y cuántas clases? ¿Sí? ¿Cuántas clases vamos a tener? ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando tienen rangos menores a 20 pueden hacer 4 hasta 5 clases sin problemas, lo pueden hacer, ¿ok? Y ¿cuántos números de clases? Les había comentado que tienen que ser 2 números por clase, ¿sí? Esto quiere decir, si tú te dicen que son 2 números por clase, entonces para hacer la clase, porque tienes que hacerla de un inicio porque son diferentes los datos que ya ahora ya tienes, entonces empezamos con el dato menor, el cual es 13, ¿cierto? Y te dice que tienes que tener 2 números, entonces tomas el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? 14, porque 13, 14, 15, 16, así. ¿Cuál es el siguiente número que le sigue? Es el 15. ¿Y cuál es el número siguiente? 16. ¿Ya llegamos al dato mayor? No, entonces seguimos. 17, además todavía no llegamos a las 5 clases que queremos. 18, 19, 20, 21, 22. Ahora sí, ya llegamos al dato mayor, ¿sí? Que es 22. En algunas ocasiones aquí el dato mayor no nos sale 22, nos sale 23, por ejemplo. Puede ser, no hay ningún problema si tu dato mayor está dentro de este rango de esta clase, ¿sí? O sea, siempre hay que contemplar los datos que nos piden, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya las 5 clases con los 2 números por cada clase. Entonces yo les marqué aquí con color amarillo para sacar la frecuencia. Entonces observamos dentro de nuestros números, ¿sí? ¿Qué números están del 13 y el 14? Entonces, si se fijan, son los colores amarillitos y aquí son 4. ¿Qué números tenemos del 15 al 16? Son los moraditos, tenemos 9. ¿Qué números tenemos del 17 y 18? Son 3. ¿Qué números tenemos del 19 al 20? También son 3. ¿Y qué número tenemos del 21 al 22? Es 1. Puede ser que dentro de la frecuencia esté el número 0, ¿eh? No hay ningún problema si dicen, ay, de esta clase no hay ningún número, no hay ningún problema, aquí le ponen 0. La frecuencia relativa, ¿se acuerdan? El cual era la frecuencia que tienes aquí entre el número total de datos, ¿sí? Entonces aquí es frecuencia 4 entre 20 va esto. 9 entre 20 así. Y así sucesivamente. Y la frecuencia acumulada lo vamos sumando. Tomamos en nuestro primer dato, el cual es el 4, se pasa igual. Y luego sumas 9, te da 13. Y luego sumas 3, te da 16. Y luego sumas 3, te da 19. Y luego le sumas el 1 y te da 20. Entonces aquí tú compruebas que tu número de dato y tu frecuencia acumulada, la última, tiene que ser el mismo dato. Entonces te das cuenta que no se te ha olvidado agarrar algún número, ¿ok? El porcentaje lo multiplicas el porcentaje por la frecuencia relativa, la multiplicas por 100 o simplemente recorres el punto. Si se fijan, lo recorres 2 puntos porque lo estás multiplicando por 100, entonces te da el 20%, 45% y así hasta el 100%. Ese es el final de este problema y bueno, les quería resolver las dudas y simplemente es también para que
practiquen y sepan cómo se soluciona todo esto. Ok, ¿para qué sirve todo esto? Como saben, estamos todavía en el tema de estadística, es simplemente la manera de interpretar mejor los datos. ¿Ok?